¿Se logra ver la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, chicos? Sí. Sí, ¿no? Bien, bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿ya? Eh, Toca tema número 9 de Historia del Perú. Ya, la semana pasada habíamos hablado, creo que fue Guerra del Pacífico, ¿ya? Sí, fue Guerra del Pacífico, una guerra entre Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Bueno, al Perú le fue mal en esta guerra, prácticamente Perú pierde esta guerra, ¿ya? SLMA다 CS Y después de que 노크반도 Perú haya perdido la guerra del Pacífico, se firma un tratado conocido como el Tratado de Ancón, ¿ya? Donde, pues, en el Tratado de Ancón se establece ciertos puntos, donde se restablece la paz entre Perú y Chile. Tacna y Arica pasa a manos de Chile por los próximos 10 años hasta que se haga un plebiscito, cosa que al final tampoco nunca se hizo el plebiscito, ¿ya? Y claro, la región de Tarapacá, ¿ya? De manera perpetua para Chile. Después de esa guerra, debido al desprestigio y a la incapacidad de los civiles que no pudieron justamente defender su país, su tierra, quienes vuelven a asumir el poder, lo vuelven a asumir justamente los militares. Ya otra vez gobiernan los militares. A ese hecho o a ese periodo se le va a conocer como el segundo militarismo, ¿ya? El segundo militarismo, ¿ya? O también lo conocen como la llamada la reconstrucción nacional, ¿ya? El segundo militarismo es un periodo corto, ya no dura mucho, pasa por el gobierno de 4 mandatarios, 4 presidentes nada más. Repito sobre esto, ya. Por ejemplo, está Miguel Iglesias, ya, ahí está Miguel Iglesias, ya. Presidente regenerador, firma el Tratado de Ancón con Chile. Durante su gobierno hay una rebelión de Pedro Tusparia, donde en Ancash justamente, porque por un impuesto que se sacó, ¿ya? También durante su gobierno de Miguel Iglesias se ocurre el sacrificio de este hombre conocido como Daniel Alcides Carrión, que va a ser conocido como el Mártir de la medicina peruana, ¿ya? Y se reabre la Biblioteca Nacional. Justamente el director a cargo de esto va a ser este hombre conocido como Ricardo Palma, ¿ya? Al final, Miguel Iglesias es derrotado por Cáceres con la estrategia conocida como la Huilpampeada, ¿ya? ¿Por qué Cáceres saca al gobierno a Miguel Iglesias? Porque Cáceres no estaba nada de acuerdo justamente por lo que había hecho Miguel Iglesias, que había entregado territorio a Chile, ¿ya? Entonces, Miguel Iglesias al final deja el mando y asume este hombre conocido como Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se firma un contrato muy escandaloso para la época, se le conoce como el contrato Grace, ¿ya? Como el Perú tenía muchísima deuda, una deuda casi impagable justamente con Inglaterra, ya los tenedores de la deuda externa peruana deciden mandar justamente a este hombre conocido como Miguel Grace o Michel Grace, ya, para llegar a un acuerdo con Andrés Sabino Cáceres justamente para el pago. Entonces, Michel Grace tenía una idea, tenía un proyecto, ya, y le dijo a Cáceres, Cáceres, yo pago todo tu deuda, pero siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, ¿no? ¿Qué pedía Michel Gates? Control de tierra amazónica, entrega de guano, control de los ferrocarriles, una libre navegación por el lago Titicaca. El contrato se tuvo que discutir en el Congreso, pero el Congreso termina rechazando el contrato y lo que hacía Cáceres justamente es disolver el Congreso, una y dos, tres, cuatro veces hasta que el Congreso termina aceptando que se firme el contrato Grace. Ya entonces de esa forma se cancela la deuda externa, pero el Perú va a depender económicamente de quién, de Inglaterra, ya, y se crea la Peruvian Corporation. ¿Ya? En su gobierno también se funda el Banco Italiano, hoy conocido como el BCP, ¿ya? Se inicia la explotación del petróleo en Piura, sí, se va a descubrir Piura, ¿dónde? En el norte del Perú, en Piura, en un lugar conocido como La Brea y Pariñas, ahí, ¿ya? Y va a llegar, claro, una empresa
una empresa para explotar dicho petróleo, llamado la London Pacific, ¿ya? El gobierno de Andrés Avelino Cáceres hizo la medición para saber cuánto le correspondería explotar a la London Pacific, y a la London Pacific le correspondería explotar 10 pertenencias, ¿ya? Una pertenencia es 100 metros de largo y 100 metros de ancho de territorio. Entonces, 100 metros cuadrados, digamos, ¿ya? Entonces, a la London Pacific tiene que explotar 10 pertenencias, 10. Y por cada pertenencia, la London tenía que pagar 30 soles anuales, ¿ya? Sobre eso el Perú va a tener un pequeño problemita con esa empresa llamada la London Pacific, pero eso más adelante, ¿ya? Y compra la cañonera Lima durante su gobierno de Cáceres, se compra esa cañonera. Después, ¿quién viene? Viene Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Saca una ley conocida como la Ley de Municipalidades, saca la ley también de habeas corpus. Durante su gobierno de Remigio Morales Bermúdez se cumplieron los 10 años para que se haga el plebiscito entre Perú y Chile, ya una consulta al pueblo de Tacna y Arica si querían regresar al Perú o querían ya quedarse pues con Chile. El plebiscito nunca se hizo y no se va a hacer tampoco porque Chile pone excusas, que no se puede, que no hay condiciones, que el Perú no tiene dinero, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el plebiscito tampoco se hizo. Y bueno, no dura mucho, ¿ya? Bueno, está acabando su gobierno y para acabar su gobierno termina falleciendo. Lo reemplaza su segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, convoca elecciones y el ganador de las elecciones es por segunda vez Andrés Avelino Cáceres, ya otra vez, segunda vez. Su segundo gobierno de Cáceres no dura mucho, si te das cuenta, un añito nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente van a aparecer partidos políticos como el Partido Demócrata y el Partido Civil, ¿ya? Que se van a unir, van a tener una alianza para darle un golpe de Estado a Cáceres. A eso se le conoce como la coalición nacional. Por lo tanto, deja el gobierno, renuncia al gobierno. ¿Quién asume el mando? Asume el mando Manuel Cándamo, y Manuel Cándamo llama a elecciones, ¿ya? Entonces, son 4 gobiernos nada más por la que pasa el segundo militarismo. ¿Y quién gobierna? Bueno, ¿qué se inicia, mejor dicho? Se inicia Perú a inicio del siglo XX. ¿Quién gobierna? Por segunda vez gobierna Nicolás de Piérola. El gobierno de Nicolás de Piérola se considera o se le llama un gobierno de transición. ¿Por qué se le llama así? Porque está en medio de 2 épocas, que es justamente finalización del segundo militarismo, el gobierno de los militares, e inicios de la República Aristocrática, que es justamente el tema que vamos a tocar ahorita, ¿ya? Inicios de la República Aristocrática. Nicolás de Piérola sienta las bases de la República Aristocrática para que inicie a lo que viene a ser ahora sí, a lo que vamos a estudiar es esto de aquí. La República Aristocrática, ¿ya? La República Aristocrática fue un término acuñado justamente por Jorge Basadre, pero también se le conoce como el segundo civilismo, ¿ya? Periodo de gobierno de la oligarquía, organizados en el partido civil, ¿ya? Y son aliados al imperialismo inglés. La oligarquía ejerció casi un dominio absoluto de la sociedad peruana a través del control del Estado, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es la oligarquía? La oligarquía es el gobierno de unas pocas familias aristócratas, familias burguesas que excluyen de la vida política a las grandes mayorías nacionales, ¿ya? Esa es la república aristocrática. El gobierno de unas cuantas familias poderosas, adineradas, ricas, ¿ya? Y se inclinan al imperio inglés, ¿ya? Eh, Acá te he puesto un pequeño concepto que es el periodo en donde la oligarquía ejerció un, un dominio casi absoluto de la sociedad peruana a través del control del Estado, ¿ya? También se le conoce como el segundo civilismo. ¿Qué se refiere? Pues es el retorno de los civiles al poder, ¿ya? Pero es una nueva generación de civiles, ¿ya? Es una nueva generación de civiles, ricos, poderosos. Y estas familias poderosísimas que van a gobernar o van a tener un control del Estado,
¿ya? Su poder reposa principalmente en que tienen propiedad de tierras, tienen propiedad de minas, se dedican al comercio, exportan, importan y control de bancos, tienen control de bancos, ¿ya? Sus miembros fueron abogados, profesores universitarios, grandes hacendados, empresarios, como grandes comerciantes también. Y durante todo este periodo llamado República Aristocrática, ya hay una relativa democracia y paz social. Digo relativa democracia, ¿por qué? Porque los analfabetos ni las mujeres podían votar, ¿ya? No podían votar. Y luego hay una paz justamente, paz también relativa, ¿por qué? Porque hay un golpe de Estado. El único golpe de Estado durante la República Aristocrática es la de este militar llamado Oscar R. Benavides, ¿ya? Entonces, eh, aquí justamente ves una imagen, ¿ya? De estos hombres, cómo se visten elegantemente, ¿no? Se visten a la moda francesa, moda británica, con su terno, ¿ya? Con su terno, con su sombrero tipo copa, con su bastón, ¿ya? Así se visten estos hombres, ¿ya? Que van a tener control del Estado. Ellos van a estar dentro de la presidencia, dentro del parlamento, dentro de la alcaldía. Ellos tienen control del Estado, pero no quieren que la masa, el pueblo, también se vinculen en la vida política, solamente ellos, ¿ya? ¿Les importa el Perú? Digamos que no, ¿ya? No le importa. Su pensamiento solamente está viajar a Europa, vestirse en la mejor moda francesa, británica, como te acabo de decir. ¿Ya? Entonces, esa es la República Aristocrática. Es el gobierno de la oligarquía peruana. ¿Y qué es la oligarquía peruana? Es gobierno de unas cuantas familias poderosas, familias burguesas, familias aristócratas que tienen control del Estado. ¿Ya? También se le llama el segundo civilismo porque es el retorno de los civiles al poder. Entonces, ¿de qué año a qué año es? Es del año de 1899 hasta 1919. ¿Ya? Vamos a ver las características de esta llamada República Aristocrática. Una de las características es aquí el retorno del civilismo. Vuelve justamente el partido civil a tomar el poder, a tomar el control del Estado peruano. ¿Ya? Hay un predominio de la oligarquía agroexportadora. Estos hombres, estos oligarcas, son también grandes hacendados, azucareros, algodoneros, que se van a dedicar justamente a exportar estos recursos. ¿Ya? Hay un dominio del comunalismo. ¿Qué es esto del comunalismo? Son hacendados, terratenientes, pero que están viviendo justamente ¿dónde? En la sierra peruana, ¿ya? Allá tienen un poder, tienen un control y explotan a quienes, a los campesinos, a los indígenas, ¿ya? Durante la República Aristocrática hay forma de explotación. Una de las formas de explotación conocida es el enganche, ¿ya? ¿Qué es el enganche? El enganche consiste justamente en el adelanto de un salario al trabajador, pero en la empresa lo llenaban de fuertes deudas, prolongando su tiempo de trabajo, ¿ya? El enganche solamente se aplica en dos tipos de trabajo, en la hacienda y se aplica también en la minería. Mientras que la correría, ¿ah? O correrías se usó justamente para la explotación del caucho y consiste en la persecución de tribus amazónicos, los que eran sometidos a la forma de esclavitud para extraer justamente el caucho, ¿ya? ¿Y qué es la habilitación? La habilitación es lo mismo que el enganche, es lo mismo que el enganche, la habilitación. La diferencia es que el enganche se realiza en las haciendas y en las minas, mientras que la habilitación se utiliza en la explotación del caucho, ¿ya? Y una característica también de la República Aristocrática, que van a aparecer estos llamados varones del azúcar, del algodón y del caucho. Ya son grandes familias que se dedican justamente a la explotación, a la extracción, a la exportación de estos recursos, llamado azúcar, algodón y caucho. ¿Ya? Entonces, esa es la República Aristocrática.
¿ya? Gobierno de la oligarquía peruana que tiene un control en el Estado peruano, ¿ya? Son pocas familias que van a gobernar el Estado peruano, ¿ya? ¿Cómo se visten? Se visten así, de esta forma, como tú ves ahí en la imagen que te he puesto, ¿ya? Entonces, ¿les importa el Perú? Digamos que no les importa, ¿ya? Les importa solamente a ellos, ¿ya? Entonces, es el retorno del civilismo. Pero vayamos a ver con qué presidente se inicia esto. Se inicia con este presidente llamado Eduardo López de Romañá. Ahí está. Él es Eduardo López de Romañá. Ahora, Romañá no es parte del partido civil. Él llega al poder de forma independiente, ya es independiente, pero fue apoyado por dos partidos para llegar al poder, por el Partido Demócrata y por el Partido Civil, ¿ok? Gobierna de 1899 hasta 1903. Es considerado como el primer presidente ingeniero del Perú, ¿ya? Es el primer presidente en ocupar justamente una profesión. ¿Qué tipo de ingeniero? Era justamente ingeniero civil, ¿ya? Ahora, durante su mandato de Eduardo López de Romañá, hay un auge de exportación del azúcar y del algodón, pero sobre todo del azúcar, ¿ya? Por lo tanto, hay una alta demanda de este recurso llamado azúcar. ¿Qué hace Romañá? Romañá sabe que el mundo necesita azúcar, entonces, como se necesita más azúcar, decide sacar un código, se le conoce como el Código de Aguas, ¿ya? El Código de Aguas era justamente para fomentar el cultivo de la caña de azúcar, ¿ya? Pero este código al final también resultó para que los grandes hacendados tengan control del agua, porque el Código del Agua decía que aquel que tenga mayor propiedad de tierra le corresponde mayor cantidad de agua. ¿Y quiénes tenían mayor cantidad de tierra? Estos grandes hacendados azucareros. Por lo tanto, empezaron a quitarle el agua a los pequeños campesinos. Estos hacendados van a empezar a controlar el agua, van a empezar a monopolizar el agua, ¿ya? Entonces, ese es el código del agua. Y también sacó otro código conocido como el código de la minería, ¿ya? Para atraer la inversión extranjera. Y con ese código, llamado código de la minería, llega justamente una empresa norteamericana conocida como la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ya? Ahí está. ¿Qué más? Durante su gobierno, el Perú firma un tratado con Bolivia conocido como el Tratado Osma-Villazón, justamente para limitar la frontera entre Bolivia, ¿ya? Se funda la Universidad Agraria de La Molina, también, ¿ya? Y también durante su gobierno de Romañá, el Perú rompe relaciones diplomáticas con un país conocido como Chile. ¿Por qué rompe relaciones diplomáticas con el país de Chile? Porque para aquel momento ya el Perú tenía conocimiento de lo que estaba pasando con los peruanos en Tacna y Arica, ¿ya? ¿Qué estaba pasando? Que el Estado chileno estaba justamente abusando de los peruanos en Tacna y Arica. Estaban haciendo la famosa chilenización. Por eso es que Romaña rompe relaciones diplomáticas con este país. Además, ¿por qué? Porque Chile se negaba a hacer el plebiscito, ¿ya? Y también durante su gobierno de Romaña, este hombre conocido como Agustín Lizárraga, un explorador, agricultor peruano y cusqueño, logra justamente descubrir un lugar muy conocido como Machu Picchu. Ahí está, este hombre, este es Agustín Lizárraga, ¿ya? En el año de 1902, Agustín Lizárraga, este hombre descubre Machu Picchu. Profe, pero a mí me han dicho que un tal norteamericano lo ha hecho. No, no, no. El norteamericano ya vendría a ser el que lo ha redescubierto, ¿ya? Pero el descubridor de Machu Picchu es este cusqueño llamado Agustín Lizárraga, ¿ya? Ahí está. Los puntos más importantes de Romañá, de su gobierno de Romañá. No te olvides que con Eduardo López de Romañá se inicia justamente la llamada República Aristocrática. ¿Bien?
Una vez que culmina su mandato Romañá, convoca elecciones y en las elecciones le termina ganando este hombre conocido como Manuel Cándamo, ¿ya? El más acaudalado. Si te das cuenta, mira, date cuenta, de 1903 a 1904, profe, ¿le dieron golpe de Estado? No. Lo que pasa es que durante su mandato, no dura mucho en el gobierno, prácticamente fallece, muere. ¿Y por qué muere? Muere justamente porque por una enfermedad, ¿ya? Pero durante su mandato saca una ley conocida como la Ley de Ferrocarriles. ¿Para qué era la Ley de Ferrocarriles? La Ley de Ferrocarriles era justamente para la creación de dos líneas ferroviarias que quería hacer el Estado peruano. La primera línea era de La Oroya, Jauja hasta Huánuco. Y la segunda línea era de Sicuani a Cusco. Ahora, ¿para qué vendrían a ser estas dos líneas ferroviarias? Estas líneas eran justamente para fomentar la agricultura en estas regiones mencionadas, ¿ya? Pero también era para que el Estado peruano se acerque a los ricos centros mineros en esas regiones. Ahora, la segunda línea, sobre todo la segunda línea, que es Sicuania-Cusco, era para que el Estado peruano se acerque a una región que está abandonada. ¿Qué región? La región Madre de Dios. Ahora, ¿qué ocurre con las dos líneas ferroviarias? No se logran hacer. ¿Por qué? Uno, por el alto costo, ¿ya? Era muy costoso. Por eso es que al final estas dos líneas no se hacen, ahí quedaron nada más, ¿ya? Esas son eso es conocido como la ley de ferrocarriles, para la construcción de dos líneas ferroviarias que al final tampoco no se hizo, ¿ya? Durante su mandato, Manuel Cándamo se hace el primer ferrocarril eléctrico Lima-Chorrillos. Ya se construye el primer ferrocarril eléctrico de Lima a Chorrillos. ¿Okay? Se reconoce la independencia de Panamá, ocurre la independencia de Panamá, se funda el periódico La Prensa, ¿ya? Y no culmina su mandato porque termina falleciendo por una enfermedad conocida como síncope cardíaco. ¿Ya? ¿Qué es eso de síncope cardíaco? Es pérdida breve de justamente de la conciencia y del tono muscular, ¿ya? Como una taquicardia en el corazón, se desmaya, muere, ¿ya? ¿Quién lo reemplaza a Manuel Cándamo? Lo reemplaza su vicepresidente llamado Serapio Calderón, y Calderón convoca elecciones justamente, ¿ya? Calderón convoca elecciones y las elecciones la termina ganando este personaje o este hombre muy conocido. Estoy. ¿Quién? Este hombre que está aquí. Aquí está. ¿Quién es? José Pardo y Barrera. Mira, date cuenta, ves, apellido Pardo. ¿Quién es su padre? ¿Alguna idea? ¿Quién crees que vendría a ser su padre? José Pardo y Barrera. ¿Quién crees que vendría a ser su padre? Y que por cierto, su padre es considerado como el primer presidente civil del Perú. ¿Pero quién es? ¿Quién es, chicos? ¿Quién es? ¿Tienen alguna idea? Ajá, Manuel Pardo y Lavalle, pues. Manuel Pardo y Lavalle. Mira, padre e hijos han sido presidentes, ¿ah? ¿Se ha vuelto a repetir la situación? Claro. Mariano Ignacio Prado fue presidente del Perú en dos ocasiones y él tuvo varios hijos, entre ellos un tal llamado Leoncio Prado y también otro hijo llamado Manuel Prado y Ugarteche. Y Manuel Prado Ugarteche también va a ser presidente del Perú. ¿Ya? Ahí está. ¿Se ha vuelto a repetir la situación? También, claro. ¿Ya? Pero vamos a hablar de este hombre, José Pardo y Barrera. Su gobierno es de 1904 a 1908. ¿Ya? Este hombre pertenece a una de las familias limeñas más aristócratas y acaudaladas del Perú. ¿Ya? Durante su mandato se preocupó mucho por la educación, es por eso que decides o promulga, o va a decretar, mejor dicho, que la educación primaria tiene que ser gratuita y obligatoria, ¿ya? Eso fue uno de sus primeros obras que va a realizar este hombre, ¿ya? También durante su mandato se crea la Escuela Normal de Varones, ¿ya? Hoy conocida como la Cantuta,
también crea la Escuela Normal de Mujeres también, ¿ya? Se crea la Escuela de Artes y Oficios durante su mandato. Y me olvidé algo de decirte acá. Durante toda la República Aristocrática, estos hombres, estos oligarcas, ¿ya? Al tener mucho dinero, ¿qué es lo que van a hacer con ese dinero? Van a invertir su dinero, ¿ya? En pequeñas fábricas, pequeñas industrias, ¿ya? Estos oligarcas. Entonces, en esas pequeñas fábricas, industrias, va a aparecer una clase social conocida como los obreros, ¿ya? Los obreros. Y durante la República Aristocrática, los obreros, ¿ya? Los obreros van a ser explotados, van a ser explotados. Por ejemplo, entraban a trabajar a las 8 de la mañana y terminaban saliendo a las 10 de la noche. De 8 a 10, ¿cuántas horas hay? Aproximadamente unos 14 horas. Profesor, ¿descansaban? Sí, media horita para comer, almorzar. De ahí nuevamente el trabajo, ¿ya? No tenían un día de descanso, de lunes a domingo. ¿Tenían un buen salario? No, no tenían un buen salario. ¿Tenían un seguro? Tampoco, ¿ya? Entonces, durante la República Aristocrática, esta clase llamada obreros, ¿qué es lo que van a hacer? Van a salir a manifestarse, van a formar sindicatos y van a salir a las calles a hacer huelga, manifestaciones. ¿Y qué es lo que van a pedir? Van a pedir un mejor beneficio, van a pedir un contrato de trabajo, ¿ya? Van a pedir un día de descanso, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, piden la famosísima o piden sus 8 horas de trabajo, ¿ya? 8 horas de trabajo que al final lo terminan obteniendo. Pero ¿cuándo lo obtienen? Lo van a obtener cuando está finalizando la llamada República Aristocrática todavía, ¿ya? Ahora, durante el gobierno de José Pardo y Barrera, este sindicato o esta federación llamada Panaderos Estrella del Perú van a incorporar en su lucha las 8 horas de trabajo. Van a exigir al Estado peruano sus 8 horas de trabajo, ¿ya? El presidente José Pardo y Barrera los escucha, los escucha. Por eso que se va a buscar a a un parlamentario peruano, es decir, a un congresista peruano, ¿ya? Encuentran a un peruano, a un congresista peruano, un tal llamado José Matías Manzanillas, ¿ya? Para que él se encargue justamente de hacer un proyecto a favor de estos obreros, de estos trabajadores. Y José Matías Manzanillas hace un proyecto, y dentro de ese proyecto se hablaba de varios puntos. Uno, se hablaba justamente de higiene y salud para los trabajadores. Se hablaba justamente también de los trabajos de los niños y las mujeres, de un contrato, de un día de descanso, de un mejor salario, sobre una indemnización sobre accidente de trabajo. De todo eso se hablaba. Eso se le conoce como el proyecto Manzanillas, o también lo llaman algunos la ley Manzanillas. Ahora, ese proyecto, esa ley, tiene que ser discutida ¿dónde? En el Congreso, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que al final el proyecto Manzanillas no tuvo frutos, solamente ahí quedó nada más, ¿ya? Quedó. ¿Y por qué el Congreso rechaza el proyecto? Porque la mayoría que contiene el control del Congreso es del Partido Civil, y el Partido Civil justamente no quiere que este proyecto tenga frutos. Por eso es que el proyecto Manzanillas queda ahí nada más, ¿ya? También, durante su gobierno de José Pardo de Barrera, se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, ¿ya? También durante su gobierno de José Pardo y Barrera se construye la Cripta de los Héroes, ¿ya? La cripta de los héroes es un lugar, es una cripta donde se va a colocar justamente a todos los caídos, a todos los héroes caídos en la Guerra del Pacífico. Ahí va a estar Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Guillermo More, incluso también está Cáceres, ¿ya? Esa cripta está en el cementerio Presbítero Maestro actualmente, ¿ya? Entonces, durante el gobierno de José Pardo y Barrera se construye la cripta de los héroes y se inaugura también la famosísima cripta de los héroes. Bien, culmina su mandato de José Pardo y Barrera
en 1908 y viene este hombre a gobernar. ¿Quién? Es Augusto B. Leguía, ¿ya? Augusto B. Leguía. Él no es del Partido Civil. En sí, Augusto B. Leguía no es del Partido Civil, pero fue invitado por el Partido Civil justamente, ¿ya? Gracias al Partido Civil, que lo termina apoyando, termina ganando la presidencia y se convierte pues en el próximo presidente del Perú, ¿ya? Ahora, cuando Augusto B. Leguía toma el poder, empezó a descontentar a los civilistas. ¿Por qué? Porque cuando Augusto B. Leguía llega al poder, empezó a argumentar, empezó a decir que él gobernaría de forma independiente. Y eso termina molestando justamente a los civilistas que lo terminaron apoyando para ser presidente. ¿Ya? A partir de ahí hay un pequeño alejamiento justamente del partido civil, ¿ya? O mejor dicho, de Leguía hacia el partido civil. ¿Ya? Entonces, Augusto B. Leguía, primer gobierno de 1908 a 1912, ¿ya? Durante su mandato o su gobierno, un 29 de mayo de 1909, sufre un intento de golpe de Estado, justamente por los peronistas, por un tal llamado Carlos e Isaac de Piérola, ¿ya? ¿Qué hicieron estos hombres? Interrumpen Palacio de Gobierno, toman Palacio de Gobierno, agarran al presidente Leguía, lo sacaron afuera del Palacio de Gobierno. Y a las afueras del Palacio de Gobierno, a Leguía se le obligó a firmar su renuncia, cosa que Leguía dijo no. Leguía se niega a hacer eso. Entonces, ¿qué hicieron los secuestradores? Llevárselo hasta el Congreso. Tú sabes que del Palacio de Gobierno hasta el Congreso hay una distancia, ¿cierto? Entonces, durante toda esa distancia, pues la gente preguntándose qué es lo que estaba pasando, pues empezaron a acercar, ¿ya? Y era justamente que a Leguía se le estaban llevando hasta el Congreso. Lo colocaron al frente de la plaza, porque al frente de la plaza al frente del Congreso hay una plaza, ahí lo colocaron y nuevamente lo amenazaron, ¿ya? Que tiene que firmar su renuncia. Y Leguía, ¿qué dijo? Dijo con una frase, ¿ya? Una frase fuerte, dijo, no firmo, dijo Leguía. A ese día se le conoce como el Día del Carácter, ¿ya? ¿Qué pasó con Leguía después? Después termina apareciendo la policía, ¿no? Empezó a hacer disparos para rescatar justamente al presidente. Los secuestradores, algunos respondieron disparando también, otros no hicieron eso, huyen, escapan. Algunos secuestradores terminaron muriendo ahí en la misma plaza. Leguía se tiró al suelo, al piso, ¿ya? Y al final lo termina rescatando a Augusto B. Leguía, ¿ya? Bien, sufre un intento de golpe de Estado. ¿Qué más? Se desarrolla también la primera huelga general que al final termina conllevando a un paro general. ¿De quién, profe? De la fábrica de textil de Vitarte, ¿ya? De la fábrica de textil de Vitarte. Entonces, Leguía se da cuenta de que estas manifestaciones de los trabajadores obreros se están nuevamente iniciando para acabar estas manifestaciones, para apaciguar a los trabajadores, a los obreros, Leguía le va a dar una ley a ellos. ¿Qué ley? Ley sobre accidente de trabajo, ¿ya? ¿Y qué decía la ley? Mira, te explico. Antes de que salga esta ley, antes que Leguía promulga esta ley, si de repente tú en una empresa, en una industria, una pequeña empresa, sufrías un accidente, ¿ya? Supongamos, te rompías la mano por motivos de tu trabajo, no sé, algo, te rompiste la mano, ¿quién se hacía responsable? ¿La empresa? ¿El dueño? No. Tú mismo, con tu propia plata, ¿ya? De tu bolsillo, tenías que irte a curar. Y al día siguiente tenías que volver nuevamente porque si no te despedían. Pero con esta ley llamada Ley sobre Accidentes de Trabajo, ¿quién se hace responsable ahora? La empresa, el dueño.
¿ya? Entonces, eso, Leguía saca, ¿no? Saca esta ley para justamente darle a los trabajadores o a los obreros, ¿ya? Bien, también durante su gobierno de Augusto B. Leguía, eh, también saca otra ley, conocida como la ley número 801. ¿Y para qué era la ley número 801? Era para que las mujeres ya entren a las universidades de forma libre, de forma legal esta vez, ya para que las mujeres hagan eso, entrar a las universidades. Antes de esta ley, en aquella época, a las mujeres les era difícil justamente entrar a las universidades, tenían que tener un permiso de parte del Congreso, del Estado, ¿ya? Pero ahora con esta ley, la número 801, que saca la guía, ya las mujeres pueden entrar a las universidades, ocupar cualquier grado académico que ellas aspiren, ¿ya? Ahí está. Por cierto, este, ¿tienes alguna idea o de repente te pregunto quién es la primera mujer que ingresa a la universidad? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguna idea? La primera mujer que ingresa a la universidad en el Perú, claro, en el Perú. ¿Tienes alguna idea, chicos jóvenes? La primera mujer que ingresa a la universidad aquí en el Perú. ¿Alguna idea? Ajá. María, Trinidad María Enríquez, ¿ya? Trinidad María Enríquez ingresa a la Universidad del Cusco, a la Facultad de Derecho, allá por el año de 1875, si no me equivoco, antes de que se inicie la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que no le fue fácil, por cierto, ¿ah? Tuvo que tener permisos, etcétera, etcétera, un papeleo total, ya para que ingrese a la universidad. Y una vez que ingresó a la universidad, culminó su carrera, tuvo otro problema. ¿Cuál? Que no se le aceptaba su bachillerato, tenía que hacer papeles, documentos, etcétera, etcétera. Todo ese problemita que tenía María Enríquez Trinidad lo termina llevando al Congreso para, para que el Congreso solucione por qué no se le está dando pues, su bachillerato, ¿ya? Y cuando el Congreso está discutiendo ese detalle, se inicia la Guerra del Pacífico y por lo tanto tuvo que cancelar esa discusión. Y una vez que culminó la Guerra del Pacífico, nuevamente el Congreso vuelve a discutir sobre este problema, ¿ya? Pero al final, ¿qué ocurre? Al final, la Corte Suprema determinó que al final no se le dio, no se le pudo dar el bachillerato a Trinidad María Enríquez, ¿ya? Eso fue ya por el año de 1880, ¿ya? Después de que culminó ya la Guerra del Pacífico, ¿ya? Por eso que a las mujeres en aquella época les era muy difícil entrar a las universidades. Y una vez cuando entraban y culminaban, también les era muy difícil hacer su papeleo, su bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el año del gobierno de Augusto B. Leguía, eso termina, porque Leguía saca esta ley conocida como la Ley 801, ya donde las mujeres de forma legal, de forma libre, pueden entrar a las universidades y ocupar cualquier grado que ellas quieran. Ahí está. Ya, ese fue en el gobierno de Augusto B. Leguía. Bien, sigamos, sigamos. También durante su gobierno, Hiram Bingham, este norteamericano, redescubre Machu Picchu. ¿Ya? Ahí está. Jorge Chávez cruza los Alpes, ya los Alpes en Europa. Que por cierto también fallece, ¿no? Este hombre conocido como Juan Bielovich realiza el primer vuelo sobre Lima y que por cierto era amigo de Jorge Chávez, ¿ya?
ocurre el incidente de la corona con Chile. Mira, debido a la inauguración de la cripta de los héroes durante el gobierno de José Pardo y Barrera, ¿ya? Chile decide mandar al Perú una corona de bronce para colocarlo en la cripta de los héroes, ¿ya? Eh, pero el gobierno de José Pardo y Barrera al parecer lo iba a aceptar, pero cuando está ya llegando el gobierno de Augusto B. Leguía, el gobierno de Augusto B. Leguía rechaza esa corona, ¿ya? ¿Y por qué el Perú, el Estado peruano rechaza la corona? Lo hace justamente porque ya para ese momento el Perú tenía conocimiento de lo que estaba pasando con los peruanos en Tacna y Arica. A los peruanos se les prohibía cantar su himno, se les prohibía izar su bandera, se les prohibía que estudien su historia, ¿ya? Aquellos nacidos en Tacna y Arica eran obligados a que se inscriban como si hubiesen nacido en Chile, ¿ya? A los peruanos en Tacna y Arica se los obligaba que tienen que asistir a hacer servicio militar obligatorio, pero al ejército chileno, ¿ya? Entonces se les prohibía hacer reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esa era la famosa chilenización. Ahora que el Estado chileno mande justamente una corona, ya, para colocarlo en la cripta de los héroes, el Estado peruano lo termina viendo como si fuese un insulto, ya. Por eso es que Leguía, su gobierno de Leguía, rechaza eso. Y eso se le conoce como el incidente de la corona, ya. Ahí está. Durante su gobierno de Augusto B. Leguía, su primer gobierno, el Perú tenía problemitas. ¿Qué problemas? Problemas limítrofes con nuestros cinco vecinos, con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Aún no se había cerrado fronteras con estos países. Por eso que Leguía decía, el Perú no se va a desarrollar mientras que no cierre frontera con sus países vecinos. Durante su primer gobierno de Augusto B. Leguía, Leguía cierra frontera con dos países, con Brasil y con Bolivia. Con Brasil se firma el Tratado Velar de Río Branco y con Bolivia se firma el Tratado Polo Bustamante. Ahí está. ¿Ya? También se conoció el escándalo de Putumayo. ¿Cómo es eso? Mira, en un lugar conocido como Putumayo y Caquetá, ya entre Perú y Colombia, eh, se conoció de crímenes de lesa humanidad, como abusos, esclavitud forzada, secuestros, torturas, masacres, ¿no? Cometidos justamente contra la población nativa de la Amazonía, específicamente entre el río Putumayo, ya en plena fiebre del caucho. Entonces se realizó una denuncia que hasta la fecha por lo menos 40.000 personas se habían muerto en ese lugar por la explotación del caucho, ¿ya? Entonces, eso fue durante el gobierno de Augusto Velilla, se conoce esa denuncia, ¿ya? Y al parecer estaba involucrado quiénes, bueno, los famosos, los varones del caucho, ¿no? Entre por ahí un tal llamado Julio Arana, ¿ya? Julio Arana. Bien, culmina su mandato de Augusto B. Leguía y viene este hombre conocido como Guillermo Billinghurst, de 1912 a 1914. Billinghurst no pertenece al Partido Civil, él es del Partido Demócrata. Acá hay una pequeña interrupción del civilismo, ¿ya? Billinghurst, cariñosamente lo llamaban el pan grande. ¿Por qué lo llamaban el pan grande? Lo llamaban así justamente porque durante sus campañas, él decía a la gente, al pueblo peruano, le decía, si yo gano las elecciones y yo me convierto en presidente del Perú, en mi gobierno el pan va a ser grande a un precio pequeño, ¿ya? A un precio pequeño. Pero si el otro candidato gana la elección, en su gobierno de ese candidato, el pan va a ser pequeño a un precio grande. Por eso lo llaman el pan grande. Entonces, Billinghurst prometía esas cositas, ¿ya? Y cuando un presidente te promete cosas así, ¿no? Al final no lo logra hacer, eso es populismo.
Por eso que Billingur se le considera como el primer presidente populista del Perú, a Billingur, ¿ya? También lo llaman el presidente obrero del Perú. ¿Por qué? Porque apoya a los obreros, sale a favor de los obreros y de la clase media, ¿ya? A Billingur. Bueno, durante su gobierno de Billingur, Billingur entrega las 8 horas de trabajo a los trabajadores del Callao, del puerto del Callao. ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué solamente a ellos? Lo hace solamente a ellos, ¿por qué? Porque como el Perú está en esto de exportar al mundo azúcar y algodón, ¿ya? Eh, esta exportación, ¿por dónde pasa? Pasa por el puerto del Callao. Y en el puerto del Callao, ¿quiénes trabajaban? Estos hombres, ¿ya? Estos trabajadores del muelle y del Sena del Callao. Si estos trabajadores entran a huelga o entran a una huelga, ¿ya? Esa exportación que va a realizar el Perú se paraliza. Para que eso no ocurra, entonces Billingur se le ocurrió entregarle solamente a ellos sus 8 horas de trabajo nada más, a ellos nada más, ¿ya? Solamente a ellos, ¿ok? Saca también la ley de huelgas y durante su gobierno, Billingur se entera que en un lugar conocido como Azángaro, Puno, ¿ya? Había pasado una masacre, un crimen, muchos crímenes, mejor dicho, muchos crímenes de campesinos, al parecer de hacendados. ¿Qué hace Billingur? Billingur decide enviar a este oficial, a este militar conocido como Teodomiro Gutiérrez, para que vaya hasta Puno, vaya a investigar qué es lo que realmente había pasado con estos campesinos fallecidos, asesinados, ¿ya? Entonces, cuando Teodomiro Gutiérrez se va hasta allá, empieza a investigar, termina encontrando un obstáculo, que los hacendados, ¿ya? No le permiten hacer esta investigación. Pero a pesar de todo eso, Teodomiro Gutiérrez logra hacer un informe. Ya, logra hacer un informe. Y ese informe se lo manda el Estado peruano, es decir, se lo manda a Billingur. Pero cuando el informe está siendo enviado, a Billingur le habían dado un golpe de Estado. ¿Golpe de Estado producto de quién? Producto justamente de este hombre llamado Oscar R. Benavides. ¿Ya? Ahora, ¿por qué a Billingur se le da un golpe de Estado? Mira, como Billingur apoyaba mucho a los obreros, a la clase media, ¿ya? Prometía muchas cosas, ¿ya? Y tú sabes que al final un presidente cuando promete tanto, tanto, tanto y al final no lo hace, pues la población está incómoda, está molesta, sale a manifestarse, a hacer huelgas, etcétera, etcétera. Entonces el partido civil, el partido que tiene el control del Estado peruano, ¿ya? Siente que la población al hacer esas manifestaciones pueden cambiar la estructura de la sociedad. El partido civil siente miedo que de repente a través de eso ya puedan perder el poder. ¿Y qué es el partido civil? Deciden apoyarse de los militares para nuevamente recuperar dicho poder. Por eso que terminan apoyando a quién, a este hombre llamado Oscar R. Benavides, para que ellos nuevamente recuperen el poder. Y Benavides, pues lo que hace es darle un golpe de Estado. Entonces, Benavides asume el mando, se convierte en presidente del Perú, ahí está, llega al poder por golpe de Estado. Durante su gobierno se inicia la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Se inicia la Primera Guerra Mundial. Pregunta, ¿que se haya iniciado la Primera Guerra Mundial para el Perú es beneficioso? ¿Para el Perú es beneficioso, jóvenes, que se haya iniciado la Primera Guerra Mundial? Sí, claro. ¿Y en qué? ¿En qué? ¿Alguna idea? ¿En qué? ¿En qué?
¿En qué le beneficia? Claro, pues en la exportación, claro. Claro, exporta. El Perú, claro, como el Perú tiene justamente recursos, materias primas, y estos países que están entrando en guerra ya necesitan. ¿Qué necesitan? Azúcar, ¿qué necesitan? Algodón, ¿qué necesitan? Lana, ¿qué necesitan? Cobre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para el Perú le es beneficioso. ¿Qué necesitan? Petróleo también, ¿ya? Caucho también. Entonces, ¿eso qué le genera al Perú? Le genera grandes ingresos económicos. Ya, ahí está. Bien, durante el gobierno de Oscar R. Benavides, la London Pacific vende los pozos de petróleo a la IPC. Mira, al inicio de la clase nomás te dije, durante el gobierno de un tal llamado Andrés Sabino Cáceres, ¿ya? Se descubrió un recurso llamado petróleo. Llegó una empresa para explotar ese petróleo y se llama la London Pacific. Y la London Pacific tenía que explotar 10 pertenencias, ¿ya? Una pertenencia es 100 metros cuadrados. Entonces, y por cada pertenencia pagaba 30 soles anuales al Estado peruano, ¿ya? Cuando llega el gobierno de Oscar R. Benavides, a Benavides le llega una denuncia. Le dijeron, presidente, atento, la London Pacific no está explotando las 10 pertenencias, está explotando mucho más. Entonces, ¿qué hace o qué es lo que se decide hacer? Se decide hacer mandar a ingenieros para que vayan a medir nuevamente, ¿ya? Y cuando los ingenieros midieron nuevamente, oh sorpresa, la London no estaba explotando las 10 pertenencias, estaba explotando 41.000 pertenencias. Y estaba explotando muchísimo más, ¿ya? Entonces, Benavides tuvo que sacar nuevamente un cálculo para saber cuánta vez, esta vez le corresponde pagar la London Pacific, ¿no? Y le dijo, ¿no? Hey, London, tú llegaste en el gobierno de Cáceres, del gobierno de Cáceres hasta mi gobierno, pues vas a tener que pagar ahora 1.300.000. ¿Qué dijo la London? Se negó a pagar, no quiso pagar a London. Y la astucia de la London Pacific, ¿qué es lo que sabe? Todo lo que hace? Vender su derecho de extracción de petróleo a una empresa norteamericana, a la IPC. ¿Ya? Entonces el Estado peruano lo que hace es ir a la IPC y reclamarle a la IPC el impuesto o la deuda que había dejado la London. ¿Qué dijo la IPC? No, se niega a pagar la IPC. ¿Ya? Entonces, aquí el Estado peruano va a tener un problemita con esta empresa conocida como la IPC. ¿Ya? Cuando llega el gobierno de un tal llamado Augusto B. Leguía, ¿ya? La IPC y el Estado peruano sacan una especie de acuerdo, se le conoce como el Laudo de París, ¿ya? Y, y en el Laudo de París al Perú no le fue beneficioso tampoco, porque al final se determinó que tanto recursos como petróleo y el territorio, la tierra, le pertenece a la IPC, es propiedad de la IPC, ya, recursos y tierra, todo. Entonces, ¿cuándo se soluciona eso? Se soluciona años después, cuando llega el gobierno de un militar muy joven, por cierto, perdón, muy conocido, muy conocido. ¿Quién crees que llega? Alguien que hace las reformas agrarias. ¿Quién? Muy conocido el militar, por cierto. ¿Quién es? Claro, pues Velasco, ya Velasco. Claro, cuando llega Velasco, deciden expulsar a la IPC del Perú, ¿no? Nacionalizar la IPC. Ya, ahí está. Estalla la rebelión de Rumimaki. Profe, ¿quién es Rumimaki? Rumimaki es este hombre que está acá, Teodomiro Gutiérrez. ¿Ya? Teodomiro Gutiérrez. Te dije, ¿no? Hace ratito. Durante el gobierno de Billinghurst se enteró de una matanza de campesinos en la sierra, en Puno. ¿Ya? Y envía a este hombre, a Teodomiro Gutiérrez. Hace un informe, el informe lo manda al Estado, a Billinghurst, pero ya demasiado tarde porque Billinghurst sufre un golpe de Estado. Entonces, eso fue aprovechado, ese acontecimiento fue aprovechado ¿para qué? Para hablar mal de Teodomiro Gutiérrez. Los hacendados y otros congresistas empezaron a hablar mal de Teodomiro Gutiérrez. Como Teodomiro Gutiérrez no sintió apoyo de parte del Estado peruano, ¿qué hace Teodomiro Gutiérrez? Abandonar el Perú, irse del Perú, irse a Bolivia.
Pero con el tiempo, más o menos ya por el año de 1915, Teodomiro Gutiérrez vuelve al Perú, vuelve esta vez a la sierra y se empieza a acercar más a los campesinos, a los indígenas, e iniciar su rebelión, ¿ya? Yendo a haciendas, empezando a destruir varias haciendas por el camino. Entonces el gobierno, el Estado peruano, ¿cómo responde? El Estado peruano responde pues con la persecución, ¿ya? Entonces, el error de este hombre llamado Rumimaki, porque aparece ya con el nombre de Rumimaki, ya aparece con el nombre de Rumimaki, es que al iniciar su rebelión, pues no, con los campesinos, no se organizaron bien. Y eso fue justamente aprovechado por los hacendados. Ya los hacendados van a contrarrestar justamente esta rebelión. ¿Ya? Se van a organizar mucho mejor. ¿Ya? Por eso que al final Teodomiro Gutiérrez, llamado también como Rumimaki, al final termina siendo capturado. Ya lo capturan, lo llevaron a juicio, habían congresistas que lo apoyaban, ya habían otros congresistas que no lo apoyaban, que querían su fusilamiento, porque argumentaron estos congresistas que hablaban mal de Rumimaki, que él quería separar Puno para unirlo a Bolivia, ¿ya? Que él estaba incentivando a los campesinos para que se rebelen. Entonces, al final, ¿qué pasó? Al final, su sentencia fue que se vaya a prisión a 20 años, ya nada más. Y cuando se fue a prisión, una vez hecho todo eso, se dejó de tener noticia de Rumimaki, ¿ya? Es decir, de Teodomiro Gutiérrez, ¿ya? Se dejó de tener noticias, pero lo mandaron a prisión 20 años. Rumimaki, ¿qué significa? Mano de piedra, ¿ya? Ahí está, mano de piedra. Se inaugura el canal de Panamá, también, ahí está. Bien, ¿qué viene? Viene el gobierno, segundo gobierno de José Pardo y Barrera, de 1915 a 1919, ¿ya? Aumentó las exportaciones porque aún se está desarrollando justamente lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Se decreta la libertad de cultos, es decir, todos, cualquiera puede adorar cualquier religión que se le ocurra, ¿ya? Pero eso sí, el Estado establecía que la única religión del Estado es la católica, ¿ya? Nada más, la única religión, ¿ya? Pero se le daba a los demás peruanos que puedan adorar cualquier culto, cualquier religión que quieran. Se estalla la Revolución Rusa de 1917, ¿ya? Y es más, durante su gobierno de José Pardo Barrera, los trabajadores, los obreros, empezaron justamente a hacer manifestaciones, huelgas, se empezaron a unir, a formar, y esas manifestaciones, huelgas, empezaron también a tener apoyo de estudiantes universitarios, entre ellos un tal llamado Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces el gobierno de José Pardo Barrera sintió tanta presión, ya debido a estas manifestaciones. ¿Y qué hace? ¿Qué se le ocurre hacer? Decide entregarle sus 8 horas de trabajo, pero esta vez a todos, es decir, de forma general, a nivel nacional, para toditos. Toditos trabajadores, obreros, se le da sus 8 horas de trabajo. ¿Ya? Se crea la Escuela de Bellas Artes. El Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania justamente por el hundimiento de un barco peruano conocido como el Lorton, ¿ya? Y bien, ahí está. Y se somete a un arbitraje internacional el problema del petróleo, es decir, el petróleo que se descubrió en Piura, ¿ya? Bien, culmina el mandato de José Pardo y Barrera. ¿Y qué ocurre? Se van a iniciar las elecciones de 1919. En 1919 había una crisis de partidos políticos, ¿ya? Cuando digo una crisis de partidos políticos, quiere decir que el Partido Constitucional, ¿ya? Estaba prácticamente retirado de la actividad política. El Partido Demócrata estaba inactivo. El único partido, el Partido Civil, todavía con presencia política, decide lanzar la candidatura de un hombre conocido como Antero Aspíllaga,
un magnate azucarero. De esa forma, se pretendía que la república aristocrática continúe, ¿ya? Entonces, se pretendía que el partido civil continúe con el control del Estado. Pero por otro lado, de manera independiente, ¿quién estaba? Leguía. Un Leguía totalmente desvinculado del partido civil. ¿Ya? Leguía había estado viviendo en Europa por varios años y esa ausencia parecía purificarlo de los errores cometidos durante su primer gobierno. Entonces Leguía regresa a Lima en febrero de 1919, ¿ya? Y Leguía decía que si llegaba al poder, estos civilistas, estos oligarcas ya no gobernarían más y el Perú ahora sería de los sectores populares. Es más, su proyecto de gobierno de Leguía se llamaba La Patria Nueva, ¿ya? Y bueno, entonces, llega el día de las elecciones, los sufragios se llevaron eh, dentro de un ambiente tranquilo, bajo la vigilancia y protección justamente del ejército, fueron elecciones tranquilas. ¿Quién estaba ganando las elecciones de 1919? La estaba ganando justamente Leguía. Pero ¿qué pasa? Que la Corte Suprema decide quitarle a Augusto B. Leguía, le quitan 15.000 votos. ¿Ya? Le quitan 15.000 votos. Al quitarle 15.000 votos a Augusto B. Leguía, su victoria está corriendo peligro. ¿Por qué? Se le ha quitado 15.000 votos. ¿Ya? Entonces, ¿quién puede solucionar esto? ¿Quién va a nombrar entonces al próximo presidente del Perú? El Congreso, el Parlamento. Pero ¿cuál es el detalle? Que este Parlamento está prácticamente dominado, controlado por el Partido Civil. Si está dominado por el Partido Civil, ¿a quién van a elegir? A Antero Aspíllaga, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que un 4 de julio de 1919, a Augusto B. Leguía se le ocurre hacer un golpe de Estado. ¿Ya? Un golpe de Estado. ¿Y qué viene, profesor? ¿O qué se inicia, mejor dicho? El oncenio de Leguía. ¿Ya? El oncenio de Leguía. ¿Ya? Entonces, una vez que Augusto B. Leguía da un golpe de Estado, ¿ya? Disuelve el Congreso, convoca elecciones para un nuevo Congreso, y ese Congreso, ¿ya? Ese Congreso se convierte en una asamblea. ¿Ya? ¿Para qué? Para nombrar al próximo presidente constitucional del Perú. ¿Y a quién terminan nombrando como presidente constitucional del Perú? Augusto B. Leguía. Y además, esa asamblea ya tiene como objetivo de reformular o hacer, mejor dicho, una nueva constitución. Por eso es que durante el oncenio de Leguía se promulga la constitución de 1920, ¿ya? Y entonces se inicia lo que viene a ser el oncenio de Leguía, de 1919 hasta aproximadamente el año de 1930, ¿ya? Ahí está. Aquí vemos justamente unas imágenes de este hombre llamado Elon Leguía, ¿no? Ahí está, estos grandes, estas personas, cómo se visten. Ahí está otro. Ahí está, Augusto B. Leguía. Entonces, dio un golpe de Estado el día 4 de julio. Ya, su plan de gobierno fue la Patria Nueva, promulgó la Constitución de 1920, reconoció las comunidades campesinas y decide crear el Día del Indio, día 24 de junio. Ya, hoy conocido como el Día del Campesino, se le ha cambiado de nombre actualmente. ¿Ya? Bien, una vez cuando Augusto Belliga llega al poder, ¿ya? Eh, cuando siempre un presidente llega a la presidencia, al poder, la gente lo quiere, la gente lo ama, ¿no? Por eso que durante los primeros años de Augusto Belliga en la presidencia,
fue llamado presidente Huiracocha, el Júpiter, ¿ya? Elevando justamente su ego de Augusto B. Leguía. Ahora, durante el gobierno de Augusto B. Leguía tenía justamente una idea. ¿Cuál es la idea? De atraer la inversión norteamericana, ¿ya? Atraer inversión extranjera. Pero ¿cómo atraer la inversión extranjera si los empresarios extranjeros solamente van a ciudades modernas? Y Lima no estaba así. Entonces, a Augusto B. Leguía se le ocurre justamente embellecer Lima para atraer la inversión extranjera. Pero para embellecer Lima, ¿qué se necesita? Se necesita dinero, recursos, plata. Ya, entonces, ¿qué hace Augusto B. Leguía? Augusto B. Leguía se presta de los bancos norteamericanos. Ya, se presta de los bancos norteamericanos todo eso para embellecer Lima. Ya, y con esos préstamos que va a hacer Augusto B. Leguía, va a hacer obras públicas, avenidas, calles, palacios, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, Leguía se prestaba de los bancos norteamericanos una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero, ¿ya? Y se lo gastaba rápido, pues, ¿no? Se lo gastaba rápido, cuando se lo gastó, tenía que nuevamente prestarse de los bancos norteamericanos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿ya? Entonces, este, y los bancos norteamericanos empezaron a preguntar, este presidente siempre viene a prestarse dinero, ¿tendrá la capacidad de pagarlos? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los bancos norteamericanos? Deciden enviar a este hombre conocido como, acá está el puesto, William Cumberland, se le conoce como la misión Cumberland, ¿ya? Cumberland viene al Perú, analiza cómo está la economía peruana, y Cumberland le dice a Augusto B. Leguía, no estás en la capacidad de pagar la deuda que tienes. Pero Leguía quiere préstamos. ¿Y qué dice Cumberland? Ya, si quieres que te sigamos prestando dinero, tienes que cumplir dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Uno, primer requisito, queremos el control de tus aduanas. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas es el lugar por donde se controla todo, todo lo que entra, todo lo que sale desde el Perú, ¿ya? Ahí se controla y por ahí corre mucho dinero, ¿ya? Queremos control de sus aduanas y Leguía entrega el control de las aduanas. Segundo requisito, vemos que en el Perú no hay una institución que regule la moneda. Tú sabes que la moneda sube y baja. ¿Y a quién regula eso? Conver dice, fúndame un banco. Por lo tanto, se funda el Banco de Reserva. ¿Ya? Se funda el Banco de Reserva. ¿Y quién termina siendo presidente de ese Banco de Reserva? Cumberland. A partir de ese momento, Norteamérica, Estados Unidos, maneja la economía peruana. ¿Ya? A partir de ese momento, el Perú depende económicamente de los Estados Unidos. ¿Ya? Ahí está. Esa es la misión Cumberland. ¿Ok? Bien, pero también con el transcurso de un gobierno, al final aparecen críticos, opositores, que hablan mal del gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Ya? Por ejemplo, aparece este hombre conocido como Víctor Raúl Haya de la Torre y este hombre también muy conocido como José Carlos Mariátegui, que van a empezar a hablar, criticar el gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Y Augusto B. Leguía cómo responde a estas críticas? Pues responde persiguiendo a los opositores, a los críticos, los encarcela en una isla conocida como la isla San Lorenzo, en Callao, ¿ya? Con Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Fue encarcelado en esa isla, ¿ya? Por un tiempo, pero después lo votaron del Perú, lo votaron a Panamá y de Panamá, cuando estaba en Panamá, fue invitado a que vaya a México. Y cuando estuvo en México, Víctor Raúl Haya de la Torre fundó un partido conocido como el Partido del APRA, ¿ya? Este hombre conocido como José Carlos Mariátegui también era un crítico del gobierno del Guía. ¿Qué hace el Guía? Decide deshacerse de él. ¿Y cómo? Darle una beca. Se le da una beca para que vaya justamente a estudiar a Europa. Y José Carlos Mariátegui también es fundador de un partido. ¿Qué partido? El Partido Socialista. Ahí está, el Partido Socialista.
Durante su gobierno de Augusto B. Leguía cierra frontera con dos países. ¿Qué países? Con Colombia y con Chile. Por eso se firma con Colombia el Tratado Salomón-Lozano. En el Tratado Salomón-Lozano, prácticamente el Perú le entrega territorio a Colombia, ¿ya? Sobre todo un territorio muy conocido llamado el Trapecio Amazónico. Dentro de ese trapecio amazónico había un pueblo conocido como Leticia, los leticianos, la Leticia, ¿ok? Entonces, ¿y por qué, profe? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que como el Perú dependía mucho de los Estados Unidos, ¿ya? Tenía mucha deuda, y Estados Unidos quería tener control de un canal conocido como el Canal de Panamá, pero Panamá en aquella época era una provincia de Colombia, entonces Estados Unidos le quita Panamá a Colombia, Colombia llora, ¿ya? Pero Estados Unidos le dice a Colombia, no te preocupes, se te va a reemplazar con otro territorio. Y como el Perú dependía mucho, o mejor dicho, el Perú debía mucho dinero, entonces Estados Unidos le dice al Perú, Perú hazte una, pues dale territorio a Colombia. Por eso que Perú decidió darle territorio a Colombia. Ya, así nomás lo entregó. Ni guerra siquiera hubo, le entregó nada más. ¿Ya? Por eso que al gobierno de Augusto Belilla se le critica, ¿no? ¿Por qué? Porque era un presidente entreguista que entregaba nomás territorio, ¿ya? Y también se firma el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín. ¿Con quién, profesor? Con Chile. Estaba el problema de Tacna y Arica. Aún no se había cerrado frontera con Chile. ¿Qué decide Augusto Beleguía? ¿Qué decide hacer? Decide hacer que Tacna vuelva al Perú y que Arica se quede con Chile, pues, ¿no? Entonces, de esta forma se cierra frontera. Bien. Durante su gobierno se celebra el centenario, es decir, los 100 años de la independencia. Ahí está, los 100 años de la independencia. Ya promulga la ley de aguas y también saca una ley conocida como la Ley de la Conscripción Vial para la construcción de carreteras. Todos los varones entre 18 y 60 años de edad estaban obligados a ir a construir carreteras. A eso se le conoce como la famosa mita republicana, ¿ya? Bien. Y ocurre esto, en 1929 ocurre el crack, la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿ya? Es más, antes de que llegue el crack del 29, el gobierno de Augusto Belilla ya era visto mal. La gente ya estaba cansada ya, ¿ya? Estaba cansada del gobierno de Augusto Belilla. Es más, se supo que por ahí estaba el gobierno de Augusto Belilla, estaba en ese acto de corrupción, ¿ya? Entonces la gente ya quería que este presidente salga, que se vaya. Y cuando llega el 1929, el famoso crack, ¿ya? Este es el punto de caída de Augusto Belilla, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que los bancos norteamericanos empezaron a quebrar. En el Perú también lo mismo, quiebran, ¿ya? Como el Perú dependía mucho de los Estados Unidos, eso afecta al Perú. Los bancos en el Perú quiebran, las empresas en el Perú empiezan a despedir a su gente, ¿ya? La burocracia estatal también es despedida y no se les pagó incluso, no se les paga. Entonces, se está originando una crisis social, más una crisis eh, económica, da como resultado, ¿cuál? Un golpe de Estado. Golpe de Estado que viene de dónde? Viene justamente de Arequipa y viene de este militar llamado Luis Sánchez Cerro, ¿ya? Entonces, y con Luis Sánchez Cerro se inicia este otro periodo llamado el tercer militarismo, ¿no? Surge por la necesidad de apoyar justamente a la oligarquía terrateniente y contrarrestar las convulsiones sociales apristas y comunistas, ¿ya? Entonces, de eso surge el tercer militarismo, ¿ya? Y encontramos justamente este militar llamado
Luis Sánchez Cerro, ¿ya? Entonces, Sánchez Cerro llegó a Lima y formó rápidamente una junta militar. Tuvo el poder por unos 6 meses por presión militar al anunciar que quería gobernar el Perú sin participar en elecciones, ya tuvo que renunciar. ¿Ya? Entonces, llega el año de 1931, ¿ya? Hay una elección de 1931 y en esa elección se aparecen dos partidos. Aparece el partido Unión Revolucionaria de Luis Sánchez Cerro y aparece el partido del APRA de un tal llamado Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Quién gana? ¿Qué partido gana las elecciones? La gana justamente Luis Sánchez Cerro. Y el partido del APRA no aceptó la victoria justamente de este hombre. ¿Ya? Entonces, una vez que Luis Sánchez Cerro ganó esa elección, por lo tanto, a partir de 1931 se le nombra o se le considera como presidente constitucional del Perú de 1930-31. ¿Ya? Llega la misión Keckmerer durante su gobierno. La misión Keckmerer era justamente para solucionar la crisis económica que había dejado el crack de 1929. Además, esta misión, la misión Keckmerer, le dice a Sánchez Cerro: Sánchez, veo que tienes un banco, ya. ¿Cómo se llama el banco? Banco de Reserva. Bien, te propongo que le cambies de nombre. Cámbiale de nombre. Por lo tanto, se le cambió de nombre. ¿Y cómo se le llamó? Banco Central de Reserva del Perú. ¿Actualmente ese banco existe? Obvio que sí, pues el banco existe actualmente. ¿Ya? Entonces, con la misión Keckmerer era justamente para buscar la solución a la crisis que había dejado del 29 y también le consulta a Sánchez Cerro que le cambie de nombre. ¿Ya? Durante su gobierno de Luis Sánchez Cerro, se promulga una nueva constitución, la constitución de 1933, ¿ya? Donde se prohibía la existencia de partidos de origen internacional. En esa constitución de 1933 había un punto que justamente se prohibía la existencia de partidos de origen internacional. ¿Y qué partido era de origen internacional? El APRA, pues, ¿ya? También se permitía el sufragio femenino, pero en elecciones municipales, en esa constitución. Y que la mayoría de edad era a partir de los 21, ¿ya? La mayoría de edad. Eso fue lo que se establecía en esa constitución de 1933. Ya, ahí está. Promulgó la ley de emergencia. ¿Para qué era la ley de emergencia? Era para perseguir a los opositores, ¿ya? Para perseguir a los opositores, es decir, a un partido, al APRA y a los comunistas, ¿ya? Y durante su gobierno de 1932, en el año 1932, estalla la revuelta aprista al mando de este hombre llamado Manuel Barreto. ¿Dónde, profe? En el norte del Perú, ya, en el norte. Tomaron un cuartel peruano llamado el Odonovan, ¿ya? ¿Y cómo respondió el Estado peruano? Bombardearon el cuartel. Y bombardearon el cuartel, ¿ya? Y los apristas, algunos, fueron capturados y esos capturados fueron llevados a Chanchan y en Chanchan fueron fusilados justamente. ¿Ya? En Chanchan fueron fusilados. ¿Ya? ¿Qué más? También sufre un intento de asesinato de parte de este hombre llamado José Melgar. Era un joven de aproximadamente 18 años, nada más, 18 años. José Melgar. Justamente se comenta que Luis Sánchez Cerro había asistido a misa, a una iglesia, a escuchar una misa. Cuando terminó la misa, está saliendo por la puerta de la iglesia, ya está saliendo, apenas está saliendo, aparece este joven José Melgar, de 18 años, y le manda 2 disparos. 2 disparos que al final no acabaron con la vida de Sánchez Cerro. ¿Ya? Profe, ¿qué pasó con José Melgar? Se le perdonó la vida al final. ¿Ya? Bien, también ocurre el incidente de Leticia. ¿Ya? Leticia
que se había perdido durante el gobierno del oncenio de Leguía en el Tratado eh, Salomón Lozano, ¿ya? Eh, ¿Qué ocurre en Leticia? En Leticia, un grupo de civiles y de militares se levantaron. ¿Por qué? Porque querían que Leticia vuelva nuevamente al Perú. ¿Ya? Entonces, cuando Sánchez Cerro se entera de este acontecimiento, pensaba que era un problema interno nada más, que se podía llegar a una solución. Pero con el transcurso del tiempo, Luis Sánchez Cerro se da cuenta que es la oportunidad de que el Perú pueda recuperar nuevamente Leticia, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en un lugar conocido como Campo de Marte, estaba ya formados ejércitos, soldados, gran cantidad de soldados, con la intención de irse ¿a dónde? A Colombia, hacerle la guerra y que el Perú recupere nuevamente Leticia. Entonces, Luis Sánchez Cerro está pasando revista ya a los soldados, es decir, está pasando saludo. Y cuando culmina de pasar revista, se sube a su carro descapotado, a sus carros que no tienen techo, y de la nada, entre toda la muchedumbre, aparece justamente un joven, ¿ya? Un joven, un tal llamado Abelardo Mendoza Leiva, que se trepa en el carro, saca su arma y le manda dos disparos a Luis Sánchez Cerro, ¿ya? ¿Qué pasó con Luis Sánchez Cerro? Aún estaba con vida, se le notaba que tenía pulso, rápidamente se lo llevaron al hospital italiano, pero al final ahí terminó perdiendo la vida. Profe, y Abelardo Mendoza Leiva fue acribillado al final en ese mismo lugar, ¿ya? Entonces, la muerte del presidente Luis Sánchez Cerro, ¿qué significó? Significó que no se iba a profundizar la guerra con Colombia también. Ahí quedó nada más, ¿ya? Rápidamente el Congreso tuvo que reunirse, ¿ya? Reunirse para nombrar al sucesor, a la persona que le va a reemplazar a Luis Sánchez Cerro. ¿Y a quién determinaron? Determinaron a este hombre. ¿A quién? A Óscar R. Benavides. Por segunda vez va a gobernar el Perú. ¿Ya? Ahí está, designado por el Congreso. Su lema de gobierno, orden, paz y trabajo. Su programa de gobierno es apaciguamiento y concordia. Y para eso justamente sacó una ley conocida como la ley de amnistía general. ¿Ya? Con esta ley que llama Ley de Amnistía General, eh, con esto fueron liberados los presos políticos y principalmente los apristas. Ya fueron liberados los presos políticos. ¿Qué más? Durante su gobierno de Óscar R. Benavides, segundo gobierno, el aprista Carlos Ester asesina al director del comercio Antonio Miro Quesada. A ver, rapidito, te cuento, ya va a acabar la hora. Carlos Ester odiaba al partido del APRA. Profe, pero me está diciendo que es aprista, sí. Pero en un momento, en un inicio, Carlos Ester odiaba al partido del APRA. ¿Por qué odiaba al partido del APRA? Porque consideraba que el único responsable de la muerte del expresidente Luis Sánchez Cerro era el APRA. Y Carlos Ester quiere vengarse de eso. Un día se entera de que en Barranco, en Lima, un aprista, ya, un dirigente aprista iba a hacer una reunión. Carlos Ester se viste elegantemente, bien cambiados, entre su ropa esconde su arma y asiste a la reunión. Se coloca adelante todavía para escuchar la reunión, entre comillas. Su objetivo era asesinar a ese dirigente aprista. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque al final se convence por la gran labia que tenía este aprista. Por eso que al final Carlos Ester decide meterse a ese partido del APRA. Y se dice que una vez metido en el partido del APRA, ahí le dijeron que los únicos responsables de la crisis social ocurrido en el Perú es un diario. ¿Qué diario? El Comercio. ¿Ya? Entonces Carlos Ester, ante este acontecimiento, ante lo que le han dicho,
Carlos Ester decide buscar a un dirigente, un dirigente del diario El Comercio, y termina encontrando al director, justamente. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, pues. Eh, 15 de mayo de 1935 ocurre este asesinato. Perdón, 1935. 15 de mayo de 1935. A la 1:45 de la tarde, más o menos, por ahí. ¿Ya? Carlos, Antonio Miro Quesada sale de una reunión, ya, sale a la calle, la reunión que él tenía culminó rápido, salió a la calle con la intención de irse a su hotel, donde vivía justamente con su esposa de forma provisional. Carlos Ester aparece, ya, está atrás de Miro Quesada, con la intención de matarlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque se dice que Antonio Miro Quesada caminaba muy rápido, termina llegando a su hotel, se sube a su hotel. Carlos Ester se queda fuera en un puesto de periódico, creyendo que Miro Quesada iba a bajar, y no se equivocó. No pasó ni 5 minutos y Antonio Miro Quesada bajó junto con su esposa, ya rumbo a un club, ya caminando por la calle, a un club. ¿Ya? Entonces, estaban a menos de una cuadra para llegar al club. Y Antonio Miro Quesada se termina cruzando con Carlos Ester. Se cruzaron y Carlos Ester se da cuenta que la persona que acaba de pasar era Antonio Miro Quesada. Ya, Miro Quesada. ¿Qué hace Carlos Ester? Rápidamente da media vuelta, saca su arma y 3 disparos en la espalda y en la nuca. 3 disparos. Ya, Miro Quesada cae al suelo, pues perdiendo la vida. ¿Ya? Y la esposa de Miro Quesada, que tenía justamente en su mano una especie de cartera, ya con esa cartera empieza a golpear a Carlos Ester por lo que había hecho, ya, pero Carlos Ester aún en la mano tenía el arma, y al parecer se le termina también escapando un tiro que impacta, ya, en el vientre de la esposa de Miro Quesada, también acabando justamente con la vida de la esposa. Entonces, eh, 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 el sonido de los disparos fueron escuchados justamente por los guardianes del club, ¿ya? Que empezaron a tocar el silbato, y Carlos Ester empezó a huir, a escapar, ¿ya? La gente lo perseguía por lo que había hecho. Quería asesinarse incluso, y acabar con su vida, pero al final no lo hace. Estuvo así herido, ya fue capturado herido. Rápidamente lo subieron a una ambulancia con la intención de llevarlo a un hospital, y en el transcurso Carlos Ester decía solamente: yo solamente quería asesinar a Antonio Miro Quesada, no a la esposa. Ya, no a la esposa. Entonces, debido a ese acontecimiento, ya, del asesinato de Antonio Miro Quesada justamente por Carlos Ester, al APRA se le consideró fuera de la ley, ya, fuera de la ley. Ah, por cierto, acá está, ¿no? Una foto de Antonio Miro Quesada. Este hombre es Miro Quesada. ¿Ya? Entonces, al APRA se le consideró fuera de la ley. Ahí está. Entonces, cuando culmina su mandato de gobierno, del gobierno de Óscar R. Benavides, ¿por qué su gobierno acababa en 1936? Porque justamente ese era el año donde acababa el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿ya? Se convocó a elecciones, el ganador de las elecciones fue este hombre conocido como Luis Antonio Eguiguren, pero el Congreso decide anular su victoria. ¿Por qué? Porque al parecer Luis Antonio Eguiguren había tenido apoyo de un partido. ¿Qué partido? El APRA. Pero, ¿qué te acabo de decir? Que debido justamente al asesinato de Antonio Miro Quesada, al APRA se le consideró fuera de la ley. Por eso es que la victoria de Luis Antonio Eguiguren es anulada, ¿ya? El Congreso llama a Óscar R. Benavides y le dice a Benavides: Benavides, quédate porque vas a gobernar hasta el año de 1939. Por eso que Benavides gobierna hasta ese año, hasta el año de 1939. Una vez que culmina eso, ¿qué se inicia? Se inicia lo que viene a ser la primavera democrática. Se le llama así a la etapa donde se vivió casi 10 años de paz y elecciones es decir, sin golpe de Estado ni caudillos militares.
¿ya? La primavera democrática. Ahí encontramos a Manuel Prado Ugarteche, este hombre que está aquí, ¿no? Donde decide disminuir la represión a los partidos políticos, ¿ya? En 1939, ¿ya? Ah, por cierto, durante el gobierno de Óscar R. Benavides se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Cosa que también es beneficiosa para el Perú porque el Perú empieza a exportar, ¿ya? En 1939 el Perú se declara neutral en la Segunda Guerra Mundial. En 1942 el Perú rompe relaciones diplomáticas o rompe relaciones con el eje, es decir, el eje está conformado por Alemania, Japón y Italia, ¿ya? Y rompe relaciones con esos países, con el eje, ¿ya? En 1941 el Banco Italiano cambia de nombre, porque justamente al tener este nombre italiano y Italia era parte del eje, era atacado este banco. Por eso que se decide que se cambie de nombre. ¿A qué nombre se le cambió? Se le cambió al nombre de BCP. Ya, ese banco actualmente existe, pero con el nombre de BCP, pues, ¿no? Ahí está. También ocurre un terremoto en Lima, 1940, un terremoto que un tremendo terremoto que logra destruir Lima y Callao, ¿ya? Y también ocurre el incendio de la Biblioteca Nacional. Fue una crisis esto de aquí, porque se perdieron muchos documentos, manuscritos, libros, y eso que demostraba, se demostraba la falta de protección cultural justamente, ¿ya? Se incendia la Biblioteca Nacional. Está en una guerra con Colombia en el año de 1941, hay una guerra, ¿ya? Y en esa guerra, pues el Perú va a tener justamente un héroe llamado José Abelardo Quiñones, ¿ya? Que da su vida en un lugar conocido como Quebrada Seca, donde justamente decide utilizar su avión para impactar a un grupo de militares ecuatorianos, ¿ya? Por eso es que a Quiñones se le considera como un héroe. Ahí está. También después llega este hombre llamado José Luis Bustamante Rivero, ¿ya? Estados Unidos lanza las bombas atómicas y con eso se concluye la Segunda Guerra Mundial, culmina la Segunda Guerra Mundial y las materias primas decayeron. ¿Por qué decayeron las exportaciones? Porque esos países que ya culminaron en la guerra, sobre todo los europeos, países europeos, ahora están dedicados a, ¿qué? A reconstruirse, ¿ya? Entonces, en el Perú recae todo eso. Saca una ley conocida como la Ley de 200 millas para que Perú pueda expandir su frontera marítima o su territorio marítimo. ¿Ya? Ley de Yanaconaje, donde se le prohibía a los indígenas trabajar de forma gratuita. Y también ocurre otro asesinato del director diario de la prensa conocido como Francisco Graña Carlán. Este asesinato de este director, ¿ya? ¿Qué provocó? Provocó cambios políticos, ¿ya? Cambios políticos, porque se le acusó al gobierno de turno, se le acusó al gobierno de José Luis Bustamante Rivero, que también está, al parecer, involucrado en esto, ¿ya? Involucrado en esto, porque el diario de la prensa estaba investigando ciertas cositas, ¿ya? Entonces, ¿esto qué provocó? Provocó justamente que haya una renuncia de ministros, ¿ya? De gabinetes, ¿ya? ¿Y cómo respondió José Luis Bustamante Rivero? Responde nombrando a nuevos ministerios, nuevos ministros, un nuevo gabinete, ¿ya? Pero mayormente este gabinete estaba conformado por militares, ¿ya? Por militares, en su mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que al final el ministro del Interior llamado Manuel Odría lo termina dando golpe de Estado, lo termina sacando del poder. ¿Y qué se inicia? Se inicia el famoso ochenio de Odría, ¿ya? El ochenio de Odría. Creo que ya, uy, ya acabó la hora. Sí, se inicia el ochenio de Manuel Odría, ¿ya? Bien, jóvenes, creo que ya acabó la hora. Hasta ahí nomás nos quedamos. Ya, a ver, dejamos esto. Bien, te voy a dar las claves, atento, ¿sí? Página 336. ¿Listo? Uno,
1 dedito, 1 dedo, 2 enano, 3 casa, 4 avión, sí, 4 avión, 5 besito, 6 avión, 7 beso, 8 casa, 9 dedo y 10 dedito. Listo. ¿Tiene las claves? ¿Listo? Ya le di las claves. Dedito, 1 dedo, 2 enano, 3 casa, 4 avión, 5 besito, 6 avión, 7 besito, 8 casa, 9 dedito y 10 dedito también. Ajá. 1 dedo, 1 dedo. Está bien.